No, no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Yo soy Sonia Vázquez, soy una madre de familia numerosa, tengo 5 hijos junto a mi marido, llevamos casados 24 años y tenemos hijos desde 22 años a 9 años. Nuestro hijo mayor se casó hace 2 semanas, fue una alegría porque, claro, en una familia cristiana se le prepara para esto realmente, ¿no? Desde pequeños. Y que haya dado ese paso y se haya fiado, ¿no? Hoy en día que es tan difícil todo esto, ¿no? Que haya dado un paso tan importante en su vida, pues nos hace muy felices. Y bueno, nosotros pues pertenecemos al Camino Neocatecumenal y también mi marido y yo somos terciarios de los Heraldos del Evangelio, que pues desde que estamos, desde que conocemos a los heraldos, los conocimos a través de la consagración al Inmaculado Corazón de María. Y fue muy bonito, ¿no? Porque siempre habíamos pensado, nosotros somos, muy devotos de María, ¿no? Entonces siempre habíamos pensado, teníamos ese anhelo en la consagración, pero tampoco sabíamos muy bien cómo hacerla. Y un día a mi marido le salió un vídeo de YouTube de los Heraldos del Evangelio sobre las consagraciones. Era en pandemia y yo estaba ingresada, estaba hospitalizada, pues por mi enfermedad me pasó mucho tiempo hospitalizada y nos llamó mucho la atención y empezamos a hacer esta consagración online desde allí. Estuvimos 9 días ingresados y esos 9 días fueron 9 días de consagración y después ya acabamos la consagración en casa y fuimos el día de la consagración a una parroquia ahí en Valencia y bueno, nos encantó, los conocimos y vimos una vocación muy grande a María y desde entonces pues estamos con ellos, somos cooperadores y bueno, pues a tope, ¿no? Intentando llevar a la Virgen a todas las casas, la consagración que muchas veces hay gente que no la conoce, incluso gente que va a misa diario y entonces pues hacemos ese apostolado, ¿no? El dar a conocer a María. Yo nací en Valencia, España. Y bueno, no vengo de una familia practicante, para nada. La típica familia, ¿no? Que te pregunta si quieres tomar la comunión, me bautizaron un poco por costumbre, me preguntaron si quería tomar la comunión, yo soy la mayor de 3 hermanos y además los 3 nos llevamos bastantes años y no éramos practicantes, pues no había oído hablar de Dios en mi casa mucho, ¿no? O sea, pues lo típico, ¿quieres tomar la comunión? Pues vas a tomar la comunión porque además yo soy de un pueblo y entonces pues es un poco como que lo que hay que hacer, ¿no? Pero a los 15 años conocí a mi marido y mi marido sí que su familia era una familia de fe y caminaban en el Camino Neocatecumenal y aún así le costó muchísimo, o sea, yo me siento llamada desde antes del nacimiento, pero es verdad que el Señor yo le costé mucho, porque estuvimos 8 años de novios y yo ni quería hacer las catequesis del camino, ni tampoco iba a misa, alguna vez le acompañaba a alguna Eucaristía, pero no me llamaba la atención, ¿no? Y ya cuando decidimos casarnos, pues mi marido me lo volvió a proponer otra vez más, que cada año me lo proponía, y dije, bueno, pues tampoco pierdo nada en probar, ¿no? Yo fui un poco como, bueno, vamos a ver qué es esto. Y cuando llegué allí a las catequesis fue muy impactante, ¿no? Porque escuché algo que seguramente ya lo había escuchado, ¿no? Pero no me había llegado y escuché que Dios me quería tal y como soy. Y entonces me impactó, me hizo un flash, ¿no? Y dije, ostras, es que me están diciendo que Dios me quiere a pesar de mí, o sea, que tela, ¿no? Que ha estado ahí detrás mi marido, ahí 8 años y yo para nada. Entonces me impactó, o sea, fue como decir, ostras, ¿esto seguro? Y a partir de ahí yo dije, quiero esto para mi vida. Entonces nos casamos y formamos una familia pues cristiana, ¿no? Los 2 caminando juntos y abiertos a la vida. Tuvimos 5 hijos, los cuales los 5 han nacido por cesárea, que también pues hoy en día también pues es un poco de persecución, ¿no? en este ámbito. Y nada, y pues nuestro camino en la fe es este principalmente,
en una parroquia en Valencia. Y bueno, nosotros ya hemos terminado el camino, nos vamos en breve a Jerusalén y bueno, muy contentos. La verdad es que para nosotros, para nuestra familia, la fe está en medio, ¿no? O sea, no podríamos sobrellevar cada día, ¿no? sin la fe. Es muy importante, ¿no? Y también María. María, vamos, es el centro de nuestra casa. En el camino, pues lo que es la transmisión de la fe está muy presente. Es la mejor herencia, ¿no?, que podemos dejar a nuestros hijos. Entonces, desde el momento que formamos una familia y tenemos nuestro primer hijo, pues dentro de nuestro desastre, pues intentamos pues poder que estos hijos no vean lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque está en medio, si no, pues como he contado antes, ¿no? 8 años ahí de noviazgo y que no... O sea, Dios tiene que estar ahí, si no nuestro matrimonio no tendría sentido. Entonces, desde que tuvimos al primer hijo, desde pequeños, pues nosotros los domingos rezamos laudes en familia, dentro de la medida de lo posible, pues con un niño que cuando eran más pequeños, ¿no? Ahora mi pequeña tiene unos 9 años y ya es más fácil, ¿no? Pero al principio pues era un poco... Pero siempre, ¿no? O sea, siempre hemos intentado transmitirles la fe en casa y desde pequeños. Entonces, pues eso, ¿no? Y bueno, en momentos como los que hemos vivido últimamente, ¿no? Pandemia, ahora con la Dana en Valencia, pues son momentos en los que te agarras mucho a esto, ¿no? Siempre, ¿no? La oración siempre está presente, pero sobre todo en estos momentos, y ellos también tienen donde acogerse, ¿no? Donde ver que realmente está Dios, ¿no? Y que a pesar de lo que nos pase, de estos problemas o mi enfermedad, cualquier cosa, siempre ponemos a Dios en medio. Y vamos, es que les hacemos ver esto, ¿no? Sin Dios en nuestra familia no tendría sentido. Empecé a estar enferma de riñón a los 20 años, pero tardaron mucho tiempo en diagnosticarme. Nadie me decía lo que me pasaba. Yo me ponía enferma, me ingresaban, parecía que era un cólico, no sabía muy bien, una infección, una pielonefritis, pero pasaba el tiempo y nadie me diagnosticaba realmente lo que me pasaba. Entonces, unos meses antes de la pandemia, un médico me diagnosticó, después de hacerme un TAC, y me dijo que era una malformación congénita desde nacimiento. Entonces yo ya caí, porque yo tengo una de mis hijas que al nacimiento le diagnosticaron esto mismo. O sea, ya estando en la barriga, en una ecografía, en la ecografía de las 20 semanas, me dijeron que tenía este problema, que además ella ahora tiene 20 años y de momento no ha tenido, una vez de pequeñita tuvo un pequeño problema, pero no está muy controlado y no... Entonces, realmente, cuando me diagnosticaron, fue cuando empezó, pues, claro, todo más fuerte, ¿no? Porque ya fueron periodos de mucho tiempo en el hospital y gracias a Dios que me diagnosticaron, porque si no, pasar esto en plena pandemia, que tuve que pasar hospitalizada un tiempo allí sola sin saber lo que me pasaba, pues bueno, entonces pues viviéndolo así en familia, ¿no? O sea, mis hijas que pues hace ya 4 o 5 años, ¿no?, de la pandemia, pues eran más pequeñas, lo llevaban fatal, lo de que yo me tuviera que ir, pasar muchos periodos de hospital, muchas operaciones y ellas lo llevaban mal, pero a la vez nosotros le mostrábamos esto, ¿no? Que no es que estuviéramos contentos por la enfermedad, pero tenían que saber que Dios estaba en esto, ¿no? Que nosotros nos apoyábamos en Él y que gracias a este apoyo y a este ofrecimiento del dolor, por ejemplo, pues nosotros, o sea, mi marido y yo, podíamos ver todo esto desde otra perspectiva, ¿no? No verlo ahí. Por ejemplo, yo muchas veces tengo dolores muy fuertes y verdaderamente te quejas, ¿no? Pero dices, a ver, el dolor va a ser igual, entonces, ¿qué más me da? Pues si encima lo ofrezco, yo soy creyente y lo ofrezco, pues algo hará, ¿no? Y pues eso es lo que hacemos, ¿no? Y les explicamos esto y ahora que se van haciendo más mayores, pues poco a poco pues lo van entendiendo más. Si yo no tuviera fe, esto no lo podría soportar, ¿no? Entonces es así, ¿no? O sea, yo en los momentos más duros de mi enfermedad o en los momentos de mi vida más duros, pues no es que sea todo maravilloso, claro que sufres como todo el mundo, ¿no? Pero es verdad que es más llevadero. Si tú te apoyas en algo que realmente ves que te está ayudando, yo me apoyo en la fe, me apoyo en Dios, me apoyo en la oración y veo que el sufrimiento lo tengo igual, ¿vale? Eso no me lo va a quitar, pero lo puedo llevar, ¿no? Hay mucha gente que me dice, a lo mejor me ven en alguna cosa, ¿no? Y me dicen, ay, pero tú no estabas la semana pasada en el hospital, pero te veo estupenda. No es que esté estupenda, pero la fe hace esto, ¿no? La fe hace que tú puedas tirar adelante, que no te quedes en tu casa metida en la cama y ya está, ¿no? O sea, la vida es mucho más, ¿no? Y hay que disfrutar cada momento, cada día, cada regalo, o sea, cada día es un regalo que te da el Señor. Entonces, llevándolo así, a mí me va bien, o sea,
no sé, y a veces lo pienso, ¿no? La gente que no cree, o a veces pienso, ojo, pues la gente que está enferma y no cree, ¿qué pensarán? O sea, que aquí se acaba todo y si te mueres mañana, ¿qué pasa, no? O sea, yo no lo podía soportar, no podía soportar vivir así. Entonces, a mí estar con Dios, o sea, estar pendiente de esto, ¿no? A mis hijos, pues hablarles de Dios, decirles que es lo que nos ha ayudado, ¿no? Pues igual que nosotros la fe la hemos vivido en el camino neocatecumenal, que es la iglesia misma, ¿no? O sea, dentro de la iglesia, porque no es lo mismo, por lo menos yo lo que vivo, ¿no? No es lo mismo ir tú los domingos a misa tú solo y ya está. O sea, la fe yo pienso que se tiene que vivir en comunidad, en apoyo, ¿no? Entonces, pues hacerles ver esto a nuestros hijos, ¿no? Que gracias a esto los papás pues están casados, tenemos 5 hijos y vivimos, ¿no? No por méritos nuestros, para nada, y más hoy en día, ¿no? Cómo está el mundo, ¿no? Cómo están los compañeros de cole de alguno de mis hijos o amigos, ¿no? Pues que solo tienen un hijo, que pues no pasa nada, pues cada uno vive su vida y su familia como han querido sus papás, pero nosotros pues la vivimos así y gracias a vivirla con la fe, pues podemos estar como estamos, ¿no? Nosotros como matrimonio hacemos mucho hincapié en que, como todos los matrimonios, nos peleamos, nos enfadamos, muchas veces pues no estamos, a lo mejor no tenemos la misma opinión de alguna cosa, pero sí que nos planteamos desde el principio que nunca nos acostaríamos sin pedirnos perdón. Entonces eso realmente funciona, ¿eh? Funciona, pero perdón de verdad, o sea, perdón de decir, mañana no me acuerdo, ¿vale? Entonces, gracias a esto, que pues podemos tirar para adelante, ¿no? Y apoyándonos mucho, aunque a veces, pues eso, tengamos nuestros puntillos ahí, ¿no? Como todos los matrimonios, pero también sobre todo que los hijos estos lo vean, ¿no? Nosotros nos equivocamos mucho, somos unos padres normales y corrientes. Creo que somos los mejores padres que pueden tener nuestros hijos, como cualquier otro hijo, sus padres son los mejores padres que pueden tener, pero como todos nos equivocamos, no tenemos un libro de instrucciones, para nada pensaba tener 5 hijos y los tengo, o sea que no sabíamos, ¿no? Cuando nos casamos. Entonces hacemos ver esto, sobre todo el perdón, y nos pedimos perdón delante de ellos. Si ellos nos han visto discutir, nos pedimos perdón, para que vean que esto es una palabra seria y que vean también que ellos también tienen que pedir perdón. Y nosotros, si nos equivocamos con ellos, también les pedimos perdón. Entonces, yo creo que el perdón es una clave en el matrimonio, porque es verdad que hoy en día pues, tenemos muchos frentes abiertos, cualquier matrimonio, ¿no? ¿Y qué es más fácil? Pues realmente es más fácil. Si tú lo piensas, dices, pues mira, cada uno por su parte, pero es que al forjar el matrimonio en este perdón y en la fe, todo es como, pues sí, tenemos problemas, pero sabemos dónde está la verdad. Entonces podemos llevarlo, ¿no? Con el trabajo, pues igual, ayudándonos mucho los dos. Yo desde que caí enferma, así más de estar en el hospital, pues mi marido se tuvo que mover más, aparte de su trabajo, pues tenía que venir a casa, teníamos niños pequeños, él no había cocinado nunca, pues tenía que pues inventarse un poco, ¿no? Y ahora llega un momento que yo casi ya ni cocina él, ¿no? Le encanta y pues es eso, ¿no? Es todo proponértelo, y cuando tú te propones algo sabiendo que es bueno, ¿no? O sea, que está ahí Dios, todo sale. Mi marido siempre me dice, yo cuando me casé contigo, yo te quería, pero no como ahora. Y la gente parece que piensa al revés, ¿no? Yo me caso porque tengo una chispa de amor, un amor súper potente. Y eso no, o sea, yo creo que el verdadero amor es el otro, ¿no? El que poco a poco se va forjando. Y es un amor diferente. No es la chispa de tener 23 años, pero es un amor verdadero, ¿no? Y es el querer, ¿no? Y el ver al otro realmente, o sea, decir, es que es la persona elegida para mí, ¿no? Y perdonar, lo que hemos dicho antes, ¿no? El perdón. Nosotros, pues eso, a mí me cuesta muchísimo, ¿eh? No creáis que es fácil, que yo soy tela, pero sé que cuando pido perdón, yo luego me siento bien. ¿Y para qué voy a estar sin pedir perdón o estar enfadada con una hija mía o con un hijo o con mi marido? Es que no merece la pena, y es que el mañana no existe, ¿no? Eso también, yo a mi hija pequeña muchas veces me dice, mamá, mañana, le digo, no, mañana, y me dice, es verdad, mañana será hoy, porque vivimos un poco así, ¿no? Preferimos, tanto mi marido como yo, enseñarles a vivir el hoy, porque el mañana nadie sabe.
nosotros en casa nos pilló con Lucía, con mi nuera en casa, porque vino esa tarde a quedarse con mis hijas, con mi hijo, y ya no pudo salir de casa. Sus padres no sabían dónde estaban sus padres, sus hermanas estaban atrapadas en su casa en Paiporta, pero no había comunicación, no iban los móviles, no había internet. Era como muy devastador, ¿no? Dices, esto a estas alturas, que pueda pasar esto, que no podamos comunicarnos. Entonces dices, ostras, pues esto es muy gordo, ¿eh? Esto es muy gordo. Y no puedes salir del pueblo porque está todo cortado, no puedes ir a otro pueblo, no puedes coger el coche. Fue vivirlo así de una forma dura, ¿no? Pero yo creo que la gente se empezó a dar cuenta al día después. O sea, esa noche era como todo surrealista. O sea, no podías darte cuenta de lo que estaba pasando. Y entonces, pues así, ¿no? Desde el primer día hasta hoy, pues sí, se ha avanzado un poco. No vamos a decir que estaba como cuando pasó, pero hay mucho. Y las Navidades han sido muy duras porque la gente no tenía sus casas, la gente no tenía sus coches, mucha gente ha perdido familiares, luego también pues no se podía ir a las tiendas a comprar, entonces la comida, la cena, el juntarse con un familiar era todo imposible, ¿no? Era una situación muy rara, ¿no? Y yo creo que un poco en general se sentía eso, ¿no? Ahí en Valencia, todos en general. Y ha salido la parte muy buena de la gente también, ¿no? La parte humana, la parte del corazón que dices, aunque no seas creyente, ese corazón lo mueve el Señor, ¿no? Porque los primeros que salieron, es verdad que salió la iglesia, además en Paiporta, impresionante, ¿no? Pero la gente se movía, ¿no? Y veían que estaba pasando algo muy gordo, ¿no? Y ayudaban en lo que fueran. En esa ayuda, que los que tenían que ayudar no ayudaban, y era un poco descontrol también, ¿no? Porque tú no sabes lo que tienes que hacer, no sabes cómo ayudar. Pero gracias a todos esos voluntarios, pues se pudo tirar para adelante, ¿no? Y bueno, pues ahí en Valencia, en los pueblos, pues hay muchos pueblos todavía. Paiporta está muy bien comparado a como estaba antes, pero ahí queda, ¿eh? Ahí queda y hay que vivirlo allí para ver. Es un poco devastador. Yo he hablado con gente creyente y con gente no creyente y es verdad que te pones en su piel y dices, es que es verdad, dices, ostras, se me ha muerto mi hijo, ¿dónde está Dios, no? Pues Dios está contigo, lo que pasa es que Dios no tiene la culpa de estas cosas, ¿no? Dios está ahí, Dios, si tú quieres, Él no te va a abandonar, ahora tú tienes que querer, ¿no? Como me ha pasado a mí en mi conversión, ¿no? Yo no quería y Dios estaba ahí hasta que te das cuenta, te puedes dar cuenta o no te puedes dar cuenta, ¿no? Pero Dios estaba ahí, además se notaba, ¿no? La iglesia, los sacerdotes eran los primeros, ¿no? Era como en una batalla los primeros, la primera línea, eran los sacerdotes. Y eso la gente también se ha dado cuenta, ¿no? Porque a mí me impactaba mucho, ¿no? Cuando pasaban, yo pues pasé esa noche que no me di cuenta de lo que pasaba, al día siguiente me pegó un bajón impresionante, además estaba recién operada y me lo pasé 3 días en cama, la verdad, porque no levantaba cabeza, encima que no me encontraba bien, decía, Dios mío, ¿qué está pasando, no? Pero yo veía los vídeos y veía a ellos, ¿no? Ahí en primera línea, los sacerdotes, y pasaban coches y para ayudar y les daban un rosario y les bendecían y la gente se paraba, o sea, seas creyente o no, ¿no? Porque la gente necesitaba esa esperanza, ¿no? Y verlos allí, ¿no? Y decir, pues, está aquí Dios, Dios estaba allí, en cada pueblo, en cada parroquia, en cada calle. Porque no solo en las parroquias, que las parroquias se convirtieron en almacenes, o sea, las parroquias que quedaron en pie eran almacenes, no eran una parroquia. Pero los sacerdotes estaban ahí, la gente de las parroquias, los chavales jovencitos, ¿no? que son a lo mejor de movimientos de la parroquia y tal, eran los que manejaban todo, ¿no? Los que estaban organizando a los voluntarios, o sea, que Dios estaba ahí presente totalmente, ¿no? Y María, nosotros con los Heraldos del Evangelio, pues al mes y medio o así, hicimos una misión mariana que venía desde la parroquia de San Pascual Bailón de Valencia, que es una parroquia muy potente, ¿no? Que tiene mucho movimiento, que bueno, su vicario es el padre don Federico Ferrando, que es de Paiporta, y sus padres pues han perdido también mucho ahí en Paiporta, toda su familia, son familiares de mi nuera. Y gracias a él pues vinieron con la Virgen, hicimos una misión mariana que fue espectacular, porque era ir a sitios súper devastados, a familias, ¿no? Que habían perdido mucho, y llegar allí con la Virgen, y fue una maravilla, o sea, es que me emociona, ¿no? Porque ver cómo la gente lo acoge realmente, dicen, es que no me queda otra cosa, ¿no? Y al final se agarran a eso, ¿no? Y ven que realmente lo puedes vivir como hemos dicho antes, ¿no? Como la enfermedad, lo puedes vivir maldiciendo o bendiciendo. Pues yo creo que esto es como cualquier otra desgracia, ¿no? Tenemos el COVID ya no hace tanto tiempo, ¿no? Entonces es una desesperanza
una desesperanza, ¿no? Porque tú lo has vivido en tus carnes, como he dicho antes, ¿no? A lo mejor has perdido a un familiar, has perdido a un hijo, es que es una desgracia, ¿no? Que ahora lo tenías y en 3 minutos vino la ola de agua y se llevó tu casa, se llevó todos los coches, todo. Entonces ahí, ¿qué le dirías, no? Pues yo le diría personalmente, ¿no?, que Dios estaba ahí y que realmente cuando ponemos nuestra vida en los bienes, porque es verdad que la pérdida de un hijo es muy duro y eso, pero si lo vives así, ¿no?, y puedes ver ahí a Dios, te va a ayudar, ¿no? Pero los bienes realmente, sí, también es muy duro, claro, y yo he visto casas que yo he dicho, Dios mío, vale, pero realmente estás bien, estás vivo, has vivido esto, todo se pasa, ¿no? Como la pandemia cuando empezó, que pensábamos que esto ya nadie lo iba a superar, ¿no? El tiempo va pasando y si tú este tiempo lo apoyas en María y lo apoyas en la fe, ¿no?, pues esto va curando, cura más rápido. Esa es lo que yo veo, ¿no? Cura más rápido, cura más rápido.